origen de los puentes y del fondo San Guillermo. Era por aquel entonces ella una dama de mucha prestancia. Cuando descendía del tren con sus elegantes trajes y abrigos, los pobladores concurrentes a la estación admiraban su prestancia. Efectivamente, sus aires nórdicos, su raíz alemana, caracterizaban a una dama muy desenvuelta, atractiva y altiva. Ya lo decíamos. Allí esperaba doña Rebeca la llegada de Chalito, a quien le compraba la leche todas las mañanas. Ella estaba preparada para el encuentro. No había más que aguardarlo, pues el día anterior, cuando puso la leche a cocer, al momento de hervir y formar nata, aparecieron sobre esta unos pequeños bichitos que su esposo reconoció como pirigüines, habitantes oriundos del estero y las aguas estancadas. Claro, estaba que la tarea de Chalito carecía de colador, y así, sin percatarse, probablemente se filtrara uno que otro coleóptero anfibio, con la mala suerte que vinieron a aparecer en la persona que menos se podría esperar, la más delicada de sus clientas. «Mire, Chalito», exclamó alterada doña Rebeca con fuerte y parlante voz para que también escucharan sus vecinas. Continuaba: «Ayer, cuando he cocido la leche, me aparecieron pirigüines en la nata, así que va a tener que devolvérmela». «¿Y cómo se la voy a devolver, señora, si esta es otra? Está más fresca y cruda y la suya está cocida», respondió Chalito con ingenio y sabiduría, pues él sabía que le habían descubierto su acción clandestina. Y no me creerán, pero seguramente son estas frases las que trascienden en la historia la habilidad cerril del paisano ingenioso, simpático y natural. «No sé nada yo», agregaba doña Rebeca, «igual me la tendrá que devolver, aunque tenga que colarla». ¿Qué podría hacer Chalito para excusarse y salir del paso sin mayores contratiempos? Así le respondió: «¿Y qué culpa tengo yo, señora, que las vacas tomen agua en el estero?». Fue su singular excusa que ha trascendido por el tiempo y perdurará por estas letras per secula seculorum. Resuelto el incidente entreverada tal simpatía, todo hasta ahí fue un simple bochorno, mientras la historia local seguía desarrollándose. Transcurrió el verano, y a la entrada del otoño, Chalito seguía con su práctica habitual de dilatar la leche en el estero bajo el puente grande, solo que ahora tomaba la precaución de filtrar el agua provisto de un paño de saco harinero que al tiempo de uso igualmente se tornó opaco. No importaba, lo esencial era evitar los bichos sobre la nata. Pues así, un mal día nublado de otoño, estaba Chalito sobre el puente grande mirando nuevamente hacia el lado oriente del cauce, pensando como aquella mañana en que se le ocurrió su particular negocio, lleno de pasividad y ensoñación. Los sauces se inclinaban por la presión del viento norte y las garzas, perennes habitantes de ellos, se afianzaban a sus ramas. Después, esperando la oportuna oleada de aire, encumbraban su vuelo plano y blanco hacia la abertura inmensa del cielo, queriendo alcanzar las nubes. Un tío que con su gran nido agorero rompió los cristales de la mañana gris y negros nublados comenzaron a arrumarse en el cielo. La lluvia, como una potranca, se avecindaba a los puentes de Marchihue, y al anca traía un plumaje de batalla y una flecha de viento. No alcanzó Chalito a salir de sus cavilaciones, y a la altura del puente el viento le arreció fuerte. El ala ancha de su chupalla nueva, inocentemente, sin desconfianza, tal vez por inexperiencia, opuso resistencia al flujo del vendaval y saltó de inmediato por el aire, lejos del alcance de Chalito. Su mano quedó extendida en la altura sobre los balaustres, queriendo detenerla, prenderla al menos por última vez en su despedida. Fue inútil, y girando como un ave muerta en el cielo, se contorneó marcando los trazos del viento para ir a caer allá, lejos, muy lejos, sobre las aguas empavonadas con los secretos del estero,
¿Quién la sepultaría para siempre atesorándola como una reliquia y desapareciéndola egoístamente? Chalito tocó con ambas manos su deteriorada cabellera al aire y con una mueca de sorpresa y dolor, tal vez con una expresión de conformidad, de sumisión, como toda su vida en la cual nunca había ganado, solo mantenido, exclamó: no importa, mi Dios, lo que es del agua, el agua se lo lleva. Con esa filosofía senil, la nostalgia quedó deambulando colgada del ala de una garza y sumergida en las aguas del estero. Chalito cogió nuevamente sus tiestos y esta vez bajo la lluvia, irónicamente se le vio entrar a Marchihue sin el aparejo de su chupalla y siguió hasta terminar postrado un día que no recuerdo. A continuación dejamos con ustedes al señor Reinaldo La Comarca, quien es un destacado poeta con muchas ediciones en su haber y actualmente presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, el que junto a una destacada comitiva de escritores capitalinos hoy nos honran con su presencia. Buenas noches, representantes del alcalde, señores concejales, autoridades, queridas amigas y amigos de Marchihue, buenas noches. Querido Valentín, hemos llegado aquí con mucho cariño. La verdad es que yo llegué a apoyar a Valentín Gajardo, llegué como público. No tenía un discurso preparado, pero creo que cuando se habla desde el corazón no es necesario estructurar un papel o un discurso. Llegamos, como dijo ya el señor presentador, con una importante delegación. Ha llegado junto a nosotros nuestro secretario general, don Sergio Bueno, que será uno de los presentadores. El director nacional de la Sociedad de Escritores de Chile, Eduardo Robledo. Y una poeta que es fotógrafa de nuestra institución, que está presentando fotos, Malu Ortega. Quiero destacar la labor también que ha hecho por Marchihue y que ha sido connotada en su literatura y conocida en Santiago de la escritora, de vuestra escritora, Mercedes Soto. Me parece propicio en esta ocasión hacer un recuerdo de mi juventud. Le agradezco que no hayan aullado como lobo. Pero yo en ese tiempo, bastantes años atrás, me tocó trabajar por toda esta zona y tenía que recorrerla en un vehículo, en una camioneta. Y uno pasaba frente a estos cerros probablemente y el camino se levanta un poco y vislumbra y puede ver la ciudad. Luego me iba a un camino de Trumao en ese tiempo, de Tierra Roja, para llegar al Chilemu. Y de vuelta también veía la ciudad y siempre me llamó la atención esos molinos de viento. Siempre pensé al principio de qué se trata, por qué están estos molinos acá, ¿qué hacen? Bueno, con el tiempo supe que era para extraer el agua. En fin. Lo dijo el presentador, el progreso llega, avanza. También llegó aquí, llegó el agua potable, llegó otra serie de progresos. Pero yo creo que en su momento esos molinos de viento simbolizan el progreso que alguna vez, en ese instante, los habitantes hicieron, el esfuerzo, la particularidad de Marchihue de crear eso, que no está prácticamente en ninguna otra ciudad de nuestro país. Los distinguió, eso los distinguió, como hoy día nos distingue lo que está haciendo Valentín, está dando a conocer la particularidad con una riqueza de lenguaje, de creación, está dando a conocer lo profundo de lo que nosotros somos, y digo nosotros, a lo largo de esta delgada y larga faja de tierra.
Nos necesitamos todos. Tenemos que abordar los desafíos. Lo dijo el presentador, el desarrollo no es acumular una cantidad de riqueza, eso es una anécdota. El desarrollo es tener acceso a la educación, a la cultura, a la salud, querernos, saber quiénes somos. Ese es el verdadero desarrollo. Y los escritores de esta localidad han hecho mucho por eso. Yo saludo y vuelvo a saludar lo que hacen desde aquí ahora Valentín Gajardo, Mercedes Soto y otro escritor que es miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, que es de aquí, Manuel Andros, que no está hoy día, llegará mañana. Eso es una gran cantidad de gente que está haciendo cosas, que está dando a conocer lo que ustedes son, que tienen una calidad literaria muy importante. Sabemos que hay otros escritores, sabemos también que hay gente que liga el trabajo rural, de la literatura oral y la rescata. Todos ellos son muy necesarios para avanzar hacia el desarrollo en conocimiento y educación. Yo, para terminar, solamente les puedo desear que ese viento que movió los molinos un día siga sobre ustedes, entregándoles esta capacidad que tienen, esta capacidad de haber creado esta biblioteca, esta capacidad de los escritores que ustedes tienen y que hoy día nos han dado a conocer por todo el país y el extranjero también. Mucha suerte para ustedes. Gracias. Ya parece que nos vamos relajando un poquito, los veo bien atentos, nos vamos a sentir más en confianza, más tranquilitos. Esto es un lanzamiento de un libro y todo gira en contexto y alrededor de lo que es el libro. Así que van a tener que tener paciencia y de eso se trata. Vamos a tratar de entretenernos lo más que se pueda. Vamos a seguir con los personajes. Claudio Sotelo. ¿Alguien se acuerda del nombre de Claudio Sotelo, de los habitantes? ¿Don René? ¿Quién era? ¿Maestro Chili? Mono de... Hola, Paco. Está Patricio, mi amigo vino de Santiago también. Si no se ha olvidado, Patricio Díaz fue quien financió el libro Marchivo y sus raíces del año 2006. Pido un aplauso para Patricio. Claudio Sotelo, apodado Monito de Grea, ha sido hasta aquí un hombre muy original, reconocido por su particular forma de expresarse. Por tanto, es su ilustre personalidad la que merece un pequeño paréntesis de análisis en lo que a expresiones se refiere. Ese es el tipo de vocablo, la inserción de la palabra dentro de la oración o tal vez el tono, el momento en que se diga, quizás lo que delata la personalidad del locutor y permite al auditor advertir la originalidad del momento, pues así me ocurrió personalmente y de hecho le sucedió también a otras personas de mi pueblo. De la verdad nadie se oculta y decirla no tiene por qué ser una mofa. El respeto de los defectos personales de los cuales nadie, ni yo, está libre, antecede mis letras cuando la historia obliga a contarla, porque esta, al ser parte de la idiosincrasia y formal leyenda, se hace pública a la cual todos tienen derecho, y el derecho de contarla es uno, y así ocurre con la fábula. Conocí a Monito a comienzos de la década del 70. Era en ocasiones cuando venía a trabajar con mi padre de peoneta para descargar el camión. Siempre he desconocido su origen. Lo que sí tengo seguro son sus rasgos faciales y sus expresiones verbales. Su piel mulata de visión cadavérica, su cabellera negra al estilo indígena y lo más importante, la prominencia de sus labios anchos, gruesos y rugosos, parecían doblarse hacia el exterior dejando al descubierto una humedad salival permanente. Pero el hombre era simpático y de voluntad no carecía. Dispuesto estaba siempre a servir a su condición dependiente. Y coincidió que llegó a vivir enfrente de nuestra casa, así pude conocerle en demasía. Ya el apodo de Claudio Sotelo sonaba fuerte a los oídos de Marchivo. Se decían cosas de él y se contaban sus peripecias. Histriónico llegó aquella tarde a nosotros. Estábamos mi padre y yo junto al camión estacionado fuera de casa. Por mi parte yo le ayudaba a reparar las barandas de este
Al vernos manipular las herramientas sobre la puerta trasera, Monito preguntó a mi padre con su singular terminología: «Perdón, don Leuta», diminutivo de Eleuterio, ¿esta puerta va a ser provisoria para siempre? Y fue ese instante cuando mi viejo me miró sorprendido. Una mueca de hilaridad asomó a su rostro, una chispa como de alegría reflejada, sí, una especie de júbilo liviano, algo así como una cola delgada y larga, prolongada hasta una punta aguda con un final feliz. Eso fue lo que sintió mi viejo. La frase quedó anclada en mi cerebro, así como se alojaron en el recuerdo de la comunidad marchiguana, toda vez que aún las comenta y las recuerda, las aplica, incluso como un proverbio. Otra tarde, me dijo mi padre, venían de regreso desde Palmilla, lugar al que se iba para traer áridos. Ambos al interior de la cabina del camión degustaban un paquete de galletas para apaciguar el estómago toda vez que habían prescindido del almuerzo. Le dice mi viejo al verlo masticar con avidez las obleas mientras un montón de migas húmedas se adherían a sus pronunciados labios. ¿Y cómo están las galletas, Monito? Pésimas de buenas, don Leuta, contestó él, mientras ponía la mano en la boca para no escupir la masa. Más que lógico, estaban exquisitas. Mi padre lo miró de reojo y al verlo complacido por haber dado tan oportuna respuesta, sonrió y volvió a fijar la vista en la carretera para seguir conduciendo su Castrón rojo. Llegó un día muy afectado y sorprendido. Hay épocas en que los pueblos afecta más la fatalidad, crisis, sequías y muertes, y por aquel entonces venía ocurriendo una seguidilla de sucesos que nos traía a todos muy compungidos. Por su parte, Monito se afectaba como cualquier otro ciudadano, y ante esa irremediable vicisitud manifestaba consternado: ¿sabe, don Leuta? Se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Era esa simple singularidad lo que lo hacía ser un personaje. En repetidas ocasiones la comunidad oyó sus clásicas expresiones. ¿Y qué anda haciendo, Monito?, preguntaba un campesino al cruzarle por la calle. «Ando buscando una diligencia», respondía, y dejaba a su interlocutor sorprendido y perplejo. En otra oportunidad, mientras salía del almacén ostentando un producto en la mano, refería a un paisano: «Me compré este cafecito para tomarme un tecito». «Salud, pues, Monito, usted sabrá de su gusto». Se perdió del paisaje marchiguano a fines de los años 70, pero al cabo de otra década supe de él. Así un día mi padrino Carlos Lorca, quien tiene en Santiago un taller de vulcanización en que emplea a varios operarios, me refería al respecto. Hasta él llegó un día, Monito, para pedirle trabajo. Al verlo que este le hablaba con bastante familiaridad, mi padrino lo miró y le dijo en su también particular timbre de voz y signo de interrogación: «A este huevón yo lo conozco». Y se quedó pensando: claro, si es el mono de idea de Marchillo. «Claudio Sotelo para servirle», respondió Monito ante la insinuación de Lorca. Bueno, por ser consecuente con un coterráneo, lo contrató para labores menores, entre ellas el envasado de carbón de espino que llevaba desde Marchivo. Así que este iba de aquí para allá entre neumáticos y herramientas, y el moho al parecer le infundía más negrura a su pie y le tiznaba las manos siempre sucias. Un detalle muy explícito vino a terminar con aquella relación laboral. Pues resulta que el taller en cuestión a su lado tiene un restaurante. Para mayor comodidad y rapidez, Lorca le daba la colación a sus trabajadores en ese local vecino. Conveniencia y prontitud, diría yo. La comida para todos no merecía más reparo que el común de otros restaurantes, y la atención era lo que siempre fue para todos por mucho tiempo. Nadie hasta ahí había tenido reclamo, excepto Monito, quien con su particular personalidad llegó hasta mi padrino para manifestarle una queja. Justamente decía relación con la atención personalizada que él tenía, y así exponía: «¿Sabe, don Carlos? Yo no pretendo ir más a almorzar donde el italiano». Muy feliz con imprimir su reclamo. «¿Y se puede saber por qué? ¿Qué te ha pasado?», preguntó Lorca. «Es que me acaban de servir en un plato saltado y así yo no lo merezco». Efectivamente, después otro trabajador confirmaba que Monito había resuelto devolver la colación al descubrir una pequeña saltadura en el plato.
Al enterarse de esto, Lorca montó en cólera, actitud que le era muy fácil para increparlo. Oye, tal por cual, así que devolviste el almuerzo porque el plato estaba saltado. Sí, don Carlos, respondió Monito, muy seguro de sí mismo. ¿Y por qué no te vaya a la de tu mamá? Cosas así. Con la voz en alto, mi padrino, a oídos de toda la cuadra de 10 de julio, entre el mundanal ruido capitalino, había puesto término a su relación laboral con Claudio Sotelo, Monito de Lea, de quien desde ahí y entonces se perdió contacto. No obstante, su estela de recuerdos, de tiempo en tiempo, aflora en la conversación costumbrista de la gente de mi pueblo. Las frases chispeantes de este personaje se entremezclan con la chicha ferviente invitada del coloquio asiduo a las anécdotas, y de ese modo trasciende la frontera en alas de las visitas que hace sus rescates para transmitirla incluso más allá de los límites provinciales. A continuación, el escritor Valentín Gajardo hará entrega a la directora de la Biblioteca Pública de Manchihue de algunas obras de su autoría, donación que se concreta en los siguientes libros editados: Río de vida en racimo, Como los trenes al sur, Cuento de una vida, Manchihue y sus raíces, Costumbres, personajes típicos y anécdotas de mi pueblo. También la antología editada por Mago Editores, en las cuales ha participado como Plaza Italia, Verde Cerro, Entre Puentes y Cerro Forestal. Además de la antología de la poesía Regalos del Alma, editada por el Centro de Estudios Poéticos de la Ciudad de Madrid, España, en el año 2005. Con esta donación yo quisiera hacer una petición muy modesta y yo sé que va a ser accedida. Quisiera que los autores locales tuviéramos en esta biblioteca un espacio donde nuestra comunidad pudiera acceder más fácilmente a encontrar nuestros textos. Le vamos a dejar planteada a la directora de esta biblioteca esta iniciativa. Iniciamos este territorio y yo sé que se van a sumar la señora Menche, ya mañana vendrá Andros con sus textos y habrá otros que van a ir surgiendo una vez que iniciemos en este edificio algunos talleres de literatura para descubrir nuestros valores que están por ahí escondidos, tal vez entre los jóvenes estudiantes. Y el otro día también asistí yo a unos talleres de canto a lo humano y a lo divino que organizó Carlitos Yáñez con financiamiento del Fondar, donde asistieron Luis Moreno, mi amigo Rafael Leiva y otros tantos, de los cuales escuché unas décimas preciosas. Entonces, ellos necesitan también fortalecer su conocimiento y yo creo que vamos a estar haciendo los contactos con la Sociedad de Escritores de Chile, con quien sea, para poder progresar junto a ellos en esta inquietud y sacar provecho de este hermoso edificio que nos ha llegado a la autoridad. Los personajes siguen. En verdad no sé si seré preciso, pero para mi buen entender debe haber transcurrido el año 1969. Don Orlando Cornejo, veo allá, a quien cariñosamente han apodado el Chipi por su afinidad para cantar la famosa canción de la década anterior, Chipi Chipi. El Chipi remató la fonda del 18 de septiembre de aquel año y dentro de las actividades recreativas se incluyó una carrera a la chilena. Se realizaría desde la casa de don Isaías Rubio hasta el arco que marcaba la entrada al recinto estadio. Era la media tarde y tanto el sol como el aire primaveral daban de frente en mi cara de niño de 11 años. La gente reunida a ambos costados de la calle esperaban ansiosos, con algarabía y apuro la largada de los caballos desde el punto de partida.
Una tonada campestre brotaba al espacio desde una bocina con agudo sonido. Al fondo de la canción algo raspaba y no era otra cosa que el desgaste del vinilo en la aguja del tocadiscos. Pero hasta ahí había surgido un inconveniente. Faltaba un jinete, uno que reuniera las condiciones, liviano y valiente. ¿Quién más pues? Choromito. Su estatura baja se acomodaba perfectamente a la condición que se requería. Le convencieron los organizadores tras una breve conversación que no tuvo otro tema más que hablarse de la gloria del triunfo, pero esperemos un momento. Yo no puedo ser injusto. Choromito no formará parte de estas historias solo por la carrera de equino. Esta anécdota es ínfima comparada con sus otras cualidades. En verdad que sus versatilidades alcanzaban para mucho. De baja estatura, amplia frente y piel morena, lustrosa, albañil de oficio, muchas de las casas construidas en la década del 60 y 70 llevan su insigne marca. Así pueden dar fe muchos coetáneos. Podrán también contar más de una peripecia acontecida a Choromito en sus tareas de alarife. Su personalidad desenvuelta le daba una cualidad especial para la oratoria, hábil para el anchín. Solía empinarse alzando uno de sus brazos cuando esgrimía sus incisivos discursos. Largos monólogos se emergían de su boca con elegantes y rebuscados vocablos, sin que una sola palabra se repitiera. Fue en los malones políticos y simpatizantes con el Partido Nacional en donde alcanzó su mayor apogeo como orador. Me parece que en las campañas de don Raúl González Cornejo, exalcalde, que éste hacía con miras al sillón edilicio, en donde Choromito asió con todo fervor sus efusivos discursos. Acontecido el gobierno de Salvador Allende, cuando todo fue, claro fue eso de las tomas, expropiaciones y estatizaciones, contemporáneos al sistema, recordarán la gran lucha que dio la compañía de papeles y cartones San Bernardo y el Laja para no ser expropiada. Pues Choromito, en pleno apogeo de las campañas derechistas, hacía uso de sus habilidades lingüísticas y con toda su facundia expresaba al final de sus discursos: la papelera nica, y dejaba la frase colgando en el aire. Otro de sus remates clásicos era: comuníquese, archívese y publíquese. Y también, por supuesto, el dicho que en derecho correspondía a su jerarquía dentro de los comensales: antigüedad constituye grado. Tal como suena, era el broche de oro de una prolongada tonada de argumentos y efusivos convencimientos. Y mismo modo, como ya lo mencionamos, cada vez que emitía este eslogan, inclinaba sus pequeños pies que le permitían alcanzar unos centímetros más a su menuda estatura. Y al tiempo, con energía, alzaba ambos brazos para esperar el aplauso que resultaba espontáneo de entre el público, concurrente a admitir, y así descendía del estrado siendo vitoreado unánimemente. En el arte culinario también hizo de la suya, y como buen cocinero que era, asimismo rendía culto a Baco, así que estos vaporinos que preparaba siempre quedaron un poco recargados al vino blanco, ideales para comensales con migraña después del trasnoche y las arduas pichadas. Bien, pero ahora no lo requerían para nada de eso, sino que como jinete y su agenda negaba toda experiencia montaraz. ¿Qué le llevaría a aceptar? Solo su valentía y el convencimiento que le inculcaron los pseudos preparadores físicos, cuya finalidad no era otra que la de realizar la carrera a cualquier costa, incluso la de montar a un incipiente jinete. Se aparejaron los caballos y dispusieron los jockeys. Allá en el partidor improvisado, las mancornas se mimetizaban con el aire diciochero, toda vez que guirnaldas y banderas flameaban con el viento a la hora de la siesta. La multitud congregada no daba tregua a las apuestas y avivaba la largada. ¡Se vinieron! Alguien gritó por ahí. De un salto las bestias así denominadas arrancaron, abrieron sus patas y los cuartos traseros, hinchando las zancas, suelta las riendas y la cabeza del jinete pegada a la del manco como si éstas fueran una sola. Una estela de polvo iban dejando a cada zancada y en fracciones de segundo, entre el griterío del público y el filo del chillido del jinete que fustigaba la cabalgadura, se aproximaban enfrente de la ramada que era la parte en donde estaba afinada la mayor afluencia del gentío. La chiquillería asomaba sus cabezas por entre los adultos que componían la doble fila,
a ambos lados de la calle, esta vez convertida en cancha de carrera. Pero un momento, miren que un descuido vendría a cambiar la gloria de esta tarde histórica. ¿Cómo no preocuparse?, dijo alguien por ahí. Efectivamente, un descuido o falta de prevención. En la efusión, nadie atinó a cerrar el acceso en la intersección con la calle 5 de Abril. Todos mirábamos hacia el poniente, mientras que sin intuirlo siquiera, la buena moza de entonces y asidua folclorista Rebeca Anselmo, la queca, ¿te acuerdas, queca? Doblando desde el costado sur de la calle 5 de Abril, ingresaba por Hermanos Carrera hacia el interior del recinto estadio en su flamante citroneta azul turquesa. ¿Y cómo iba a presentir ella que su entrada causaría tal catástrofe? Es más, con la preocupación nadie atinó a detenerla o a desviarla. Sabemos que al llegar a la alcantarilla del Zanjón, en donde el arco de cemento se ubicaba como entrada, desde ambos costados la calle hace un declive y desciende no sin menor importancia, así que la colisión, como podemos aducir, era inminente. Tarde fue cuando la queca en su citroneta que daba tumbos y cabeceaba como toda Citroën a la cual se reconecta o sincroniza mal la segunda marcha, llegaba justo bajo el arco sin advertir el peligro y desentendiendo los gritos del público que al unísono alzaba las manos en señal de alto. Cuanto más gritaba, más la confundía. Encandilada por el sol en el parabrisas, no supo desviar el vehículo toda vez que las bestias avanzaban en desbocada carrera desde el contrario al término ya de la cancha. Choromito fustigaba a su yegua que llevaba la delantera y el declive infundía aún más velocidad. Era obvio que la embestida sería inevitable. Choromito corría con su yegua por la izquierda y como es de adivinarse, la queca, respetuosa de las normas del tránsito, conducía por la derecha. Era como un solo objetivo de la suerte. Un momento. Suerte o providencia. El hecho es que el instinto animal, con su desarrollo, que es más asertivo quizás que la racionalidad humana, la cabalgadura de Choromito apenas vislumbró el obstáculo azul, sin noción siquiera de lo que era una citroneta, solo por una reacción de sobrevivencia innata, sentó sus patas traseras en la dura tosca de la calle, deteniendo en brusco su frenética carrera apenas un par de metros, y su jinete, nuestro correligionario Choromito, salió eyectado desde los pellones y fue a dar de rebote sobre el vehículo unos cuantos trancos más allá, mientras su contrincante que le seguía pasaba de largo a su derecha. Cayó de bruces sobre el capó y el parabrisas. Afortunadamente su vuelo infernal y vertiginoso solo le produjo contusiones múltiples y unos cuantos huesos del hombro dislocados. En todo caso, la carrera fue declarada nula por los organizadores del evento a petición del público enardecido por el entusiasmo y la fatalidad de la intromisión fortuita que tuvo la queca para aquellos que habían apostado a la yegua de Choromito. Así que, si de periodistas hablamos, ¿quién quisiera preguntarle a mi amiga la queca sobre su percepción de lo ocurrido? Yo atino a imaginármelo. No me habría gustado ver de improviso como dos bestias desbocadas arremetían en contra de mi vehículo sin poder esquivarla y después que el cielo me regalara un vendaval de jinetes sobre la estructura del móvil, coqueto juguete de la época. Bueno, gracias a este incidente, gracias a que este incidente no fue mayor y ambos salvaron de la desgracia. Así, como dijo Choromito, la papelera nica y los otros de su silogismo, comuníquese, archívese y publíquese esta historia para el conocimiento de las nuevas generaciones de mi pueblo, quizás para mis nietos, que aún no tengo y que Dios mediante un día conoceré, y la propagación de la leyenda que otrora constituirá sus personajes. A continuación, vamos a ofrecer la palabra a don Sergio Bueno,
Él es un destacado escritor capitalino, profesor de literatura y miembro del directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, quien va a hacer algunas apreciaciones sobre el libro Personajes típicos, costumbres, personajes típicos y anécdotas de mi pueblo. Junto con saludarlos a todos, quiero hacer obsequio a la biblioteca de un material que trajimos de la Sociedad de Escritores con el objeto de divulgar la lectura de los más pequeños. Le voy a pedir a la señorita que estuvo recién acá que le entregue a la señora bibliotecaria el material que, repito, lo tenemos para estos momentos. Bien, mientras se ubica la bibliotecaria, yo quería primero sentirme y agradecerle la invitación y sentirme muy orgulloso de estar en este escenario natural, con cielo, con estrellas y con los personajes que son ustedes, que posteriormente van a formar parte de un libro tan hermoso y tan significativo como Costumbres, personajes típicos y anécdotas de mi pueblo. Valentín hace poco estuvo en la Casa del Escritor. Estuvo con nosotros en el taller Memoria Viva y compartió algunos momentos de nuestro trabajo, leer. Y junto con conocerlo, él nos invita a esta reunión. Inmediatamente llenó la solicitud de incorporación a la Sociedad de Escritores de Chile. Le habríamos traído el carnet si hubiera dejado la foto. Pagó todo, cumplió con los requisitos, dejó los libros, pero no dejó la fotografía. Así que yo quisiera que ahora, antes de irme, me entregara, que para el próximo viaje le vamos a traer el carnet firmado por el presidente Yucatán. Esa es una de las informaciones que quería dar. Pero más que todo, sentirnos como sociedad orgullosos, realmente orgullosos de tener un nuevo socio de la calidad de nuestro querido amigo Valentín, porque, por lo hemos escuchado, recoge precisamente la esencia del alma de este pueblo. Y algo extraordinario, ¿cómo? Simplemente con la atención, simplemente con la mirada preocupada, simplemente con los ojos y con los oídos atentos, él va recogiendo esa vida, ese momento, ese instante de los personajes que son ustedes. Ustedes aquí son personas, nos están viendo, y posiblemente también van a ser personajes después. Y ese es el gran mérito de este libro, de escribir sobre seres anónimos, desconocidos, de los cuales tienen algún rasgo especial, pero por sobre todo está representada la comunidad toda. Creo que este es un mérito que debieran practicar y desarrollar permanentemente los escritores. Hace pocos días, en la Sociedad de Escritores, llegaron unos poetas de una ciudad que no voy a nombrar por razones obvias, donde hablaron naturalmente de los poemas, de los temas que hablan los escritores y los poetas, pero ninguno se refirió a su pueblo. Ninguno habló de esta tierra maravillosa de donde provenía, y ninguno siquiera recordó a uno de esos personajes que habitan el lugar donde viven. Por eso lo recuerdo y naturalmente por eso destaco este libro. Ese ser anónimo, repito, ese ser que nadie, y que muchas veces pasamos junto a ellos, y nosotros mismos, que no somos nadie, aparecemos en un libro. Pero junto con esos personajes y esas historias y esa vida, se va perpetuando una realidad que pronto va a desaparecer. Estas casas, estos lugares, nosotros mismos ya no estaremos, pero quedarán quienes participaron y quienes forman parte de un libro como este. Esa es la virtud de este escritor y el mérito de estar atento a lo que pasa día a día. Pero es una escritura extraordinaria, muy bien escrito como libro,
y muy bien expresado ahora oralmente. Y todo esto proviene, naturalmente, de ser un lector atento, un lector permanente, un hombre que vive la escritura. Y para eso es simplemente estar con un libro de forma permanente. Recién antes de llegar acá, nos informaron de una biblioteca extraordinaria que tienen ustedes, que queremos conocer naturalmente en el día de mañana, para llevarnos esa visión que nos han entregado. Una biblioteca en una ciudad, en un pueblo como este, es lo más maravilloso que pueden tener. Hay que visitarla, conocerla, e incluso extraordinario que nuestro autor haya entregado los libros a esta biblioteca. Ahí van a ver a estos personajes tan simpáticos, van a conocer a los coterráneos suyos y van a tener por sobre todo una visión de este mundo, de este momento, de esta historia. Leer, por eso también traje este material para los más pequeños, que esta biblioteca reciba a estos niños, ávidos posiblemente de saber más, de que por el mismo impulso que da la imagen, ellos desean conocer otras cosas. ¿Y qué mejor que el libro? ¿Y qué mejor que conocer a este pueblo a través de estas costumbres, personajes